Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast promovido por la empresa Master y Series. Le habla Liliana Suárez, soy ingeniero en computación. Para aquellos que no me conocen, venezolana, graduada en la Universidad Simón Bolívar y tengo 30 años de experiencia en lo que es la plataforma y series, ese sistema 38, S400 y afines. Y en esta oportunidad es la tercera entrega que les voy a dar sobre lo que es la relación entre el arte de la guerra según el general chino Sun Tzu y lo que es la gerencia de sistemas, en específicamente lo que es la plataforma y series AS400 y sus relacionados. Ya en las dos emisiones anteriores hemos hablado de los primeros dos factores que Sun Tzu recomienda tener en cuenta antes de emprender la batalla o para prepararnos para ir a la guerra, ¿no? En este tercer programa vamos a hablar de lo que es el terreno donde se va a librar la batalla y qué hay que considerar allí para terminar la batalla exitosamente. La batalla en términos de hacer la entrega del proyecto tecnológicamente hablando, de lo que se nos ha solicitado realizar, cumplir con el objetivo de una manera satisfactoria. Tenemos entonces un líder de proyecto o de departamento o un gerente de sistemas o un analista senior supervisor, cualquiera que sea el rango, que debe comandar una tropa que se encarga pues de cumplir una misión. En este tercer factor tenemos lo que se llama el terreno. Lo que dice Sun Tzu es lo siguiente: por terreno entiendo las distancias y facilidades o la dificultad que hay en recorrerlas, la naturaleza despejada o cerrada del terreno y las oportunidades de vida o muerte que ofrece. Este aspecto del terreno tiene, digamos, dos aristas muy importantes para ser analizadas en este contexto de Sun Tzu. Uno de ellos es lo que se refiere a el aspecto técnico, ¿okay? La facilidad o la dificultad de recorrer la distancia entre la meta a la que debo llegar y donde estoy parado depende mucho de la experticia técnica que yo tenga o que tenga el oficial de mi tropa encargado de recorrer ese terreno y llegar con el cumplimiento de la misión. Pero depende también de la naturaleza de ese terreno. Técnicamente hablando, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué se requiere tecnológicamente para abordar ese problema? Hay análisis que requieren un conocimiento de RPG-2 o de sistema 36, que yo llamo análisis forense, porque de verdad esto data de antes del año 1988, o sea, del 87 hacia atrás. Entonces se requiere gente que tiene la experticia de esa época para poder analizar un programa que muchas veces no se ha tocado en años, 15 años, 20 años, 5 años, 30 años, que no se ha tocado, por poner un tiempo, y que no podemos emplear a un oficial del ejército que su experticia es RPG ILE, RPG Free, SQL y todo lo que vino del 38, del 400 hacia acá. ¿Por qué? Porque el terreno va a ser mucho más áspero y la distancia para recorrerlo va a ser mucho más difícil para alguien que tiene una técnica más novedosa o por lo menos más actualizada que alguien que pudo desempeñarse en su oportunidad en una técnica más antigua, ¿no? Entonces hay que ver si el problema es de tipo análisis o de tipo síntesis, y ahorita hablamos de eso, y también qué experticia en el desarrollo de código se requiere. Eso por un lado. Si es un desarrollo nuevo, ¿qué es lo más conveniente según el tiempo de respuesta que se espera, el volumen de la data? Porque cuando son desarrollos interactivos, se requiere un tiempo de respuesta muy rápido. Sin embargo, si es batch, de repente se requiere algo menos rápido, en el sentido de que quizás una programación lógica tradicional del RPG 3, 4 o RPG ILE o hasta Free puede solucionarlo, porque son procesos largos, batch, que no afectan al negocio, aunque son importantes para que se produzcan, como el cierre diario, o el cierre de mes, o el cierre anual. Sin embargo, si son procesos en donde el usuario tiene que atender una llamada telefónica y en ese mismo momento atender en línea la solicitud del cliente que está
pidiendo una información o haciendo un reclamo, el sistema tiene que literalmente volar. Entonces, pueden haber desarrollos muy lentos para el volumen de la data y otros mucho más rápidos si se utilizan técnicas más novedosas como el SQL, RPG, los índices y una cantidad de funciones que están habilitadas en los últimos desarrollos de lo que a Liserie se refiere y al lenguaje de programación también. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es la naturaleza de la persona, del soldado de la tropa que va a resolver el problema. Hay gente que tiene mucha más capacidad de síntesis y hay otras que tienen mucha más capacidad de análisis. La capacidad de síntesis es por definición la capacidad de reunir varios elementos aparentemente dispersos y crear algo nuevo a partir de ellos. Son personas más que todo creadoras, creativas, y que se enfocan más al cerebro derecho. O sea, su uso de los hemisferios cerebrales está más enfocado al cerebro derecho, y entonces ven que son capaces de, a través de las diferentes evidencias de diferentes problemas, distintos programas o códigos de desarrollo que ya existen, hacer un merging, un mix y crear algo muy bueno. Otros, en cambio, son más analistas, hacen más énfasis en el cerebro izquierdo, que tiene que ver con descomponer algo en varios pedazos. O sea, me dieron un programa, por decir algo, de 150 páginas, y yo soy capaz de dilucidar qué significa el programa en sus partes y llegar a la conclusión de qué se está haciendo allí en esa lógica. Entonces hay que ver la naturaleza del terreno, si se presta más a síntesis o análisis. Muchas veces podemos detectar, entre otras cosas, la capacidad de síntesis y análisis por los códigos de programación. Primero tenemos que conocer a la persona, ¿no? Porque si la persona de repente, aparte de programar en RPG, en su vida personal, en sus hobbies o pasatiempos personales, compone canciones, canta, hace un poema o tiene alguna actividad artística, hay una tendencia ahí al hemisferio derecho. Entonces la persona se desarrolla a través de las artes o de cualquier otro tipo de actividad en el hemisferio derecho, y eso se traslada a la actividad laboral, ¿no? Entonces es importante, no en vano muchas veces en las planillas de recursos humanos preguntan cuáles son tus intereses personales, hobbies, preferencias. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo usa, no entiende el significado y el peso que tiene conocer eso de la persona. En cambio, hay otras personas, por ejemplo, que si se trata de reparar un automóvil porque está dañado, y entonces el mecánico lo descompone, agarra el motor y lo desmonta, eso se llama análisis. Una pieza del carro, descomponerla en sus partes y poderla aislar de las otras y arreglarla. Entonces, esto implica que unos son más aptos o más orientados al mantenimiento, ¿no? el carro que ya está, o el automóvil que ya está ensamblado como un programa que ya está hecho, y poder descomponerlo en sus partes y adecuarlo. Y otros son más propensos a la parte creativa, que tiene que ver en ahí colores o notas musicales o cuestiones que tienen que ver con escribir libros, incluso escriben libros o escriben poemas o hacen cerámica o hacen pintura sobre tela. Eso implica una capacidad de reunir elementos dispersos, colores o tonos musicales o palabras dispersas, y poder a partir de allí componer algo nuevo. Entonces, es importante saber el background de esa persona, en el sentido de fuera de para la parte laboral. Por otra parte, es fácil, relativamente sencillo reconocer también a través del código de programación si la persona es más analítica o más de síntesis, o más de integración. Generalmente, en mi experiencia, la gente que tiene un código de programación lineal, secuencial, en donde el if, la sentencia condicional if, empieza en la primera página y cierra en la página número 22. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero para ilustrar lo que quiero decir. Es más analítica. La persona que tiene más tendencia a hacer síntesis, más integradora de elementos dispersos, en digamos, en el cuerpo principal del programa, tiende a poner de una vez la llamada a la rutina. Rutina inicia variables, la otra rutina
ordena el arreglo, la tercera realiza los cálculos, el cálculo, la cuarta imprime los totales, fin de programa. O sea, es capaz de integrar en módulos o en rutinas o en secciones elementos dispersos y darles un nombre. ¿Okay? Entonces, eso indica cierta capacidad de síntesis. El que es lineal, pues no, sencillamente es la secuencia de cosas que van sucediendo en forma lineal y yo voy poniendo mi código uno detrás del otro y no abstraigo, no levanto los elementos comunes que pueden hacerme hacer un producto como una rutina para cada uno de esos elementos comunes. Entonces, eso se llama sintetizar. Lo otro es, pues, análisis. Entonces, no es que alguien sea superior o inferior por ser más integrador o por ser más analista. Sencillamente se trata de que hay unas habilidades como la de análisis que van más a la gente que resuelve las incidencias del día a día y los apagones, como como podemos decir, o digamos, son los bomberos. Aquello de que la sucursal dejó de funcionar, se cayó el sistema, tal programa de una falla, arréglalo rápido, porque están esperando los clientes allí. Entonces es entrar y tener la capacidad de ver algo que ya está hecho y que de repente he visto muy poco o nunca he visto y dar una respuesta rápida. Eso es análisis. En la síntesis requiere que si yo tengo unas situaciones en las que recurrentemente sucede el mismo error y otra vez y se volvió a caer el mismo programa en el mismo sitio a la misma hora y vuelve a caerse, quiere decir que hay una falla de origen, bien sea de diseño detallado, de concepto o de programación. Entonces aquí se requiere alguien que tenga tiempo para pensar en una solución que erradique de una vez por todas la causa de ese problema que se repite una y otra vez. Entonces son situaciones distintas para diferentes soldados de la tropa, con diferente tipo de terreno y con diferente tipo de estrategia. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos en esta entrega que estoy haciendo de lo que es el tercer factor que considera Sun Tzu importante de analizar es la naturaleza del terreno. Y de acuerdo a la naturaleza del terreno, entonces se va a enviar a los oficiales de la tropa que destaquen más en ese contexto de ese terreno. Es decir, es como que si yo tengo a alguien experto en alpinismo, que es capaz de escalar el Himalaya, el Monte Everest o todos los montes del mundo, y lo voy a poner en Miami, donde están los Everglades, los pantanos, a lidiar con los cocodrilos. O sea, no va a haber un resultado. No es que la persona no tenga talento, no es que no haya capacidad, sino sencillamente que el terreno, la misión y la capacidad no hacen matching, no cuadran, no confluyen. Entonces tenemos esta primera parte de lo que es Sun Tzu y el arte de la guerra para lo que se llama dilucidar el terreno, superarlo y llegar al objetivo deseado. Bueno, hasta aquí llegó esta tercera emisión. En su primera parte, en lo que al tercer factor del arte de la guerra concierne, los invito a pasar por la página masteryseries.com y por el blog yseriesvenezuela.blogspot.com. Les habló Liliana Suárez. Muchas gracias por la audiencia y seguimos en la próxima entrega con Sun Tzu, el arte de la guerra y la gerencia de sistemas, dirigida a las tecnologías AS400 y series, RPG y relacionados. Mis coordenadas son Master y Series, todo pegado con i latina, masteryseries@gmail.com, en Facebook Master y Series, en Twitter también Master y Series, y hasta la próxima edición.